Amén, Padre Cristo. Bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de Dios, hermanos. Qué bueno poder venir a la presencia de Dios. Hemos estado, bueno, está de más decir que lo que pasa en Maranata es siempre algo sorprendente y sobrenatural. Eh, a, a lo largo de estos 7 años acá en Maranata hemos pasado mucho más cosas que incluso lo que llegamos a pasar en otras congregaciones durante los años que yo me acuerdo. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, porque si no fuera bueno con nosotros, no nos permitiría pasar tanto y aprender tanto. Amén. Pero en el aprendizaje, hermano, tenemos que aprender a vivir juntos, a saber cómo vivir juntos. Paz de Cristo. Y espero, hermanos, con todo el corazón, que estas enseñanzas, que las predicaciones, les presten atención, pero sobre todo las pongan por obra. Escuché un predicador que dijo: "Y a ver, levántense todos", y se levantaron todos contentos. Voltea a su asiento de atrás, y se voltearon todos al asiento de atrás. Y dijo: "Toquen donde estaban sentados", y dije: "¿Sienten eso calientito?" Y todos dijeron: "Sí". Eso no es su llamado a la presencia de Dios. Con eso no colabora en la obra de Dios, con venir a calentar las bancas. No se colabora. Y es muy cierto, hermano. La presencia de Dios nos transforma y lo damos a conocer en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros lugares de estancia, en nuestras escuelas para los jóvenes o los niños que están. Ese es el enfoque de todo esto. Aprender a vivir juntos, sí, como congregación, como iglesia, pero que apliquemos esto mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Amén. Entonces, la palabra del siguiente estudio, o de este estudio más bien, es animándonos unos a otros. Ya vimos bastante de lo que es vivir unos con otros y cómo debemos de ser, cómo debemos de amarnos. Vimos las últimas dos lecciones, pero esto de animarnos unos a otros va más allá. Mire, nuestro tiempo con otros creyentes debe de motivarnos a vivir mejor. Ahí, acuérdese que a veces se me olvida quitar cosas que ya no utilizo y se me pasan en los slides. No es de escribir nada ahí en eso que dice el slide. Pero nuestro tiempo con otros creyentes debe de motivarnos a vivir mejor. A eso voy, hermano. Si nosotros venimos, pasamos un tiempo en la iglesia, en la congregación, y allá en casa no vivimos mejor, si no cambiamos para bien, ciertamente la Biblia dice: por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio. ¿Se sabe en ese texto? ¿Sí? ¿De qué? Pues, damos asco. Paz de Cristo. Si no podemos cambiar, hermano, o si no queremos cambiar, es la palabra, porque sí podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero si seguimos siendo los mismos en casa, es que no estamos viendo la presencia de Dios. Y eso nos debe de motivar. Solo nuestros hechos y nuestras palabras pueden animar a muchos otras también, inclusive. Porque cuando usted hace algo, hay gente que lo está viendo. Miren, amados padres de familia, sus hijos los están viendo. Y son tan inteligentes que desde pequeñitos agarran la onda y ya saben qué hacer y qué no hacer. Y si usted no les enseña, y si usted comete errores, con sus acciones va a ser diferente. Pero también nuestras palabras son importantes. ¿Qué tipo de vocabulario utilizamos en la iglesia y en casa? Porque mire, pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es también una buena manera de animarle. Me refiero a que aquí en la congregación debemos de ser una familia, y una familia no significa solo en los problemas que todas familias tienen, no, significa estar el uno para el otro. Entonces, al animarse uno con el otro, vamos a llegar a eso que Dios quiere de nosotros, a que realmente seamos una familia, de que lo que aprendemos aquí valga la pena porque lo ponemos por obra. Paz de Cristo. Entonces, anímense unos con otros. Échenle ganas, motivémonos, porque de eso se trata el venir a la iglesia también, de venir a la congregación, de venir al templo, animarse. Mire, alguien dijo, William Arthur Ward escribe: échenme ores, cumplidos y halagos, y tal vez ni le creo. Critíquenme y tal vez me van a caer mal.
No me tomen en cuenta y tal vez no le perdono, pero anímeme y jamás lo olvidaré. Un escritor ahí escribe eso, dice, ¿saben qué son honores? ¿Cómo? ¿Qué son honores? Honores. Cuando dice, échenme ores, como halagos, hablar bien de una persona. Cuando llega un orador, es alguien que sabe hablar. Entonces, écheme ores, hable bonito de mí, hable cumplidos, halagos, y muchas veces no me lo voy a creer. Una persona me dijo un día, y creo que lo he repetido a veces aquí en la congregación, que a los caballos cuando se les quiere montar hay que. Entonces cuando nos tratan bien, ay, mire hermanito chulo, que no sé qué, hay que tener cuidado, no vaya a ser que lo estén domando. Paz de Cristo, paz de Cristo. Solo lo pongo ahí por aquello de las dudas. Primera de Tesalonicenses 5:11. Ayer leímos un poco de Tesalonicenses, se lo, se lo mandé en un video. Primera carta o primera epístola, primera carta a Tesalónica, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Si lo tiene, diga amén. Dos lo tienen, dos trajeron Biblia. Amén. ¿Lo tienen? Paz de Cristo, hermanos. Vienen dormidos hoy. ¿Qué pasó? Primera Tesalonicenses 5:11. Amén. Si no trae Biblia, hermano, ahí tenemos unas para que las visitas las usen. La palabra de Dios dice así, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mire qué bonita la palabra de Dios. Si usted lee todo lo que es el capítulo 5, va a entender mucho, pero dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, animarse, hermano, en Primera de Tesalonicenses 5:11 nos está dando dos palabras claves, dos incluso mandatos, animarnos y edificarnos. Paz de Cristo. Si nosotros venimos a la congregación, si venimos a Maranata, a este templo, y venimos con la mentalidad de animar y edificar a los que estén alrededor nuestro, vamos a tener un muy, muy buen resultado. Pero si al contrario venimos, en lugar de animar, venimos a desanimar a la gente y venimos a no edificarlos con nuestras acciones, entonces ahí estamos actuando mal. Entonces, hermanos, la venida al templo, el congregarnos nos ayuda mucho. Porque debemos entender, hermanos, que cuando venimos a la iglesia, when we come to the church, no es para criticar a la gente, no es para actuar mal o para que me sirvan. Paz de Cristo. No es para eso. Ok, al principio al principio, cuando somos almas, cuando estamos conociendo de Dios, pues sí, hay que servirle a la gente, hay que animarlos y todo, pero llega un momento en donde si no estamos haciendo esto, si nosotros no estamos colaborando, entonces hay una enfermedad, hermano, no criticando a los que la llegan a tener, pero hay una enfermedad que no deja crecer. Y no sé cómo se llama, pero usted ha visto a los que se quedan pequeñitos porque su organismo no le permite crecer. Aparte que en Guatemala vemos muchos así chaparritos, ¿verdad? Pero a veces en el espíritu nos estamos quedando así porque no estamos actuando. Y es una enfermedad que sí tiene cura, en el espíritu me refiero, porque depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer el avance y seguir creciendo. Entonces, si no aprendemos a venir, a animarnos y a edificarnos a la congregación, no estamos aprendiendo nada. Padre Cristo. Hebreos 10:24. Hebreos capítulo 10, ahí adelantito está Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 24. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 10, verso 24. Mire lo que la palabra de Dios dice.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tesalonicenses le está diciendo a la iglesia que nos debemos animar y edificar unos a otros, que eso es uno de los objetivos por los cuales venimos a la iglesia. Por eso es el riesgo de que cuando no venimos a la iglesia, no hay quien nos anime y no nos estamos edificando y nos estamos apagando. Luego Hebreos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es esto de considerarnos, hermano? Ayúdeme el día de hoy. Como lo miro muy callado, le voy a preguntar más. ¿Qué es esto de considerarnos? Ponernos en el lugar de la otra persona, tener lo que se llama empatía, no apatía. Apatía es el sinónimo de pereza. Un apático es el perezoso, el que no quiere hacer. Eso es apatía, el que no se mueve, el que no produce. Empatía, ser empático significa que te entiendo por lo que estás pasando, te considero, entiendo las circunstancias que tienes con amor. Comprendo que necesitas algún tipo de ayuda más allá del que yo puedo tal vez obtener o darte. Entonces te considero. Entonces, una de las razones, hermanos, por las cuales nos reunimos como cristianos es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimular algo es hacerle querer hacer las cosas. Eso es un estímulo. Te voy a motivar, te voy a animar para que quieras hacer algo. ¿Por qué, hermano? Mire, allá afuera critican mucho las iglesias. Afuera me refiero al mundo, los que no están convertidos, los que no son cristianos, los que no van a la iglesia. Afuera de las congregaciones critican a las congregaciones y dicen, no, que lo que dan los hermanos se los deberían dar a los pobres y que no sé qué, pero ellos no lo hacen. Ellos no hacen por ir y hacer algo. Acá en las congregaciones sí tratamos de ayudar. ¿Por qué? Porque nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras. El venir y congregarnos y estar en familia es que estamos desarrollando esa habilidad de darle ánimo a alguien. Tengo un ánimo, va, sí se puede. ¿No de Cristo? Échale ganas, adelante. Porque de eso se trata, pero también edificarte, porque te estamos queriendo estimular a que hagas algo con amor, a que ames a la gente. Mire, siempre va a haber alguien que le cae mal a otra persona. Ay, es que me cae mal. Y si alguien viene con usted, porque eso es lo clásico, es una familia, y verdad que entre familia uno, fíjate que mi mamá me dijo tal cosa y le dice uno al hermano. Y la mamá le llama y fíjate que tu hermano me dijo no sé, y se hablan entre sí. Lo mismo pasa en la congregación. Pero si en lugar de yo ponerme del lado de la persona que se está quejando, estimulo al amor y le digo, considera a esa persona. Tal vez tuvo un mal día, tal vez está pasando por una circunstancia que tú no sabes. En lugar de eso, ¿por qué no vamos a orar? Estimular al amor, a que lo ames, a que lo entiendas, a que consideres en amor a la persona, pero que también vayamos a las buenas obras. Oremos por él. ¿Qué tal si el domingo en lugar de jugarle la vuelta le das un abrazo? ¿Qué tal si en lugar de alejarte de él le sirves su plato de comida? O le concedes algo a esa persona. Eso es estimularnos a las buenas obras. Ahí mismo en Hebreos sigue diciendo el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, mire, Hebreos empieza a decir, nos debemos de considerar unos a otros y nos debemos de estimular al amor, querer tener amor el uno por el otro, querer compartir buenos momentos y a las buenas obras. Sigue diciendo el escritor a los Hebreos, no dejando de congregarnos. Mire, se nos llenan los domingos, pero mire cómo estamos hoy. Porque hacemos por un lado el venir a este lugar. Y nos pesa más el trabajo, nos pesa más otras cosas. Y yo entiendo quienes tienen una circunstancia de trabajo difícil, pero los que sí pueden estar y no están.
los que no tienen un compromiso más allá y que deciden no estar. Porque esa es una de las circunstancias, hermano. Y se lo estoy diciendo, ay, ¿por qué no lo dice a nosotros si nosotros sí venimos? ¿Por qué no se lo dice a los que no vinieron? Bueno, para que no lo haga usted. Para que usted comprenda y para cuando le digan, como había a veces me dijo una persona, deje que vayan los demás hermanos, descanse usted en su día. Dije yo, ¿y si ese día viene el Señor? ¿Y si ese día Dios tenía mi milagro? ¿No me puedo dar el lujo de dejar de ir a donde la presencia de Dios está? ¿Por qué, hermano? Al dejar de congregarnos, vamos perdiendo el ánimo poco a poco y ya no tenemos ánimo a estimularnos al amor ni a las buenas obras. Porque somos humanos, necesitamos una constante relación con Dios. Si usted desconecta el cargador del teléfono y lo usa todo el día y no lo vuelve a conectar, tarde o temprano se le va a acabar la batería. ¿Ya no sirve el teléfono? El teléfono sigue sirviendo, pero ¿qué le falta? Carga. Si nosotros nos desconectamos por periodos largos del Señor, porque mira, hermano, la cuestión de congregarnos nos estimula a hacer buenas cosas. El congregarnos nos hace orar. El congregarnos nos hace leer la Biblia, buscar de Dios. Si congregándonos nos cuesta, ¿se imagina alejados de Dios? Y ese es el asunto, hermano, que cuando no nos congregamos, el desánimo llega. No hay quien nos aliente. Y al congregarnos, cambiamos nuestra vida. ¿Sí o no cuando llegaron a la iglesia empezaron a sentir un cambio en su vida? ¿Por qué no cambiamos allá afuera? Porque no estaba el estímulo al amor y a las buenas obras que hay acá. No había quien nos animara y quien nos dijera, bueno, yo entiendo que como congregación tal vez no podemos solucionarle la vida a nadie. Lo mejor que podemos hacer es decirle, hermano José, échele ganas, todo va a salir bien, estoy orando por usted. Pero esas palabras cambian y transforman nuestra vida. Nos animan a ser diferentes, nos animan a ser distintos. Entonces, todo esto, ¿usted cree que estimular también? Ahora, voy a esto, ¿cree que estimular se limita a solo decir cosas buenas? Contéstenme esto. ¿Cree que estimular al amor y a las buenas obras solo se logra con decir buenas cosas? ¿Por qué? La acción, los detalles, porque las acciones hablan más que las. Y dice un dicho allá en el mundo, de lengua me como los que usted se quiera comer. Depende si está a dieta o no está a dieta. Paz de Cristo. Hablar bonito es bonito, hermano, es lindo, pero también debemos de hacer buenas obras. Entonces, cuando no estamos estimulados a hacer buenas obras, cuando nos estamos desesperando o cuando no nos estamos congregando, caemos a esa situación de no animarnos. Y Hebreos 10:25 habla del ánimo por medio de la exhortación. ¿Ok? Solo decir cosas bonitas no va a cambiar la vida de una persona. Exhortación es la advertencia o aviso con que se intenta persuadir a alguien de que haga o deje de hacer algo. Exhortación es lo que muy comúnmente confundimos con la palabra clásica de los padres, regañar. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos tan bien acostumbrados a que nos hablen bonito. Y cuando nos exhortan y nos advierten que algo puede pasar, me está deseando el mal. Mire, hermano, una iglesia como una muy grande en la ciudad de Texas, no le voy a decir de quién es, pero el predicador es, según la iglesia más grande de Estados Unidos, el predicador es un experto en motivación personal. Eso es lo que él tiene. Pero muy pocas, si no casi ninguna ocasión, lo he visto hablar de pecado
o lo he oído más bien hablar de pecado, de decirle a la gente que deje de estar pecando. Motiva mucho, motiva muy bonito y le dice que sí, que si tú te entregas a Dios, Dios te va a bendecir mucho y tu negocio va a florecer y vas a ser muy inteligente porque vas a llegar a la salvación. Y qué bonito es estar en Cristo. Sí, es cierto todo eso, pero la exhortación también es parte del camino de Dios. Persuadirte de que dejes de hacer lo que estás haciendo, eso es exhortar. Y cuando hacemos eso, sí, hay gente que, no, ya se enojó el pastor. ¿Ah? ¿Y por qué habla así? ¿Por qué nos habla así de pesado? Porque así hay que hablar a veces. Amen. You have the mic right there. There you go. Paz de Cristo. Ok, no sé si es ok para preguntar, mientras estás dando la enseñanza, creo que ese es un tema muy interesante. Y mi pregunta es de la exhortación. Bueno, yo he visto, right, que he visto diferentes maneras en cómo hay hermanos y líderes, pastores que exhortan y muchos, exhortar es a heavy word. Tiene Ujú. una connotation, no sé cómo se dice connotation, pero I think sometimes bad, a veces mala, pero like, ¿cómo exactamente uno puede exhortar? Porque he visto maneras buenas, like, con mucha sabiduría, con mucho amor, pero también he visto y he escuchado de exhortaciones que aleja a las personas. So, y yo pienso que también depende de la persona, right? Digamos, alguien nuevo comparado a alguien que ya ha estado en el evangelio. So, ¿cómo uno realmente puede exhortar? Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros. O sea, yo considero qué tan madura estás. Y si yo te tengo que llamar la atención como líder con respecto a algo, conozco tu caminar con Cristo, sé cómo reaccionas a ciertas palabras, sé de qué manera te puedo convencer, como líder me refiero. Por ende, esas tres cosas que te estoy mencionando es considerarte, entender quién eres, tener empatía hacia tu persona. Pasado a eso, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si yo tengo algo que corregir en manera de exhortación, primero dice la palabra considerarte quién eres, de dónde vienes, cuánto tiempo tienes en el Evangelio, qué tipo de persona eres. Porque mire, una cosa es que venga un alma y que venga, por ejemplo, con shorts y chanclas y una su muscle shirt y que yo le diga, hey, no se vista de esa manera, por decirlo así. Eso sería un gran error. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea de lo que se hace en la iglesia, en la congregación. Pero si me viene un músico, un maestro de la Biblia, una persona que va a venir a orar en esas condiciones, sí le voy a decir, hey, ven. Y voy a hablar con esa persona con respecto a la circunstancia como viene. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque como dices, a veces alejamos a la gente. Vino alguien aquí, hermano. Gracias a Dios ya no está. Usted sabe que hablo de los que no están. Y las dos personas de esta circunstancia ya no están. Y viene esta persona y se le acerca a esta otra y le dice, mira hermana, no vuelva a traer ese vestido porque lo trae muy corto. Y se le mira todo. Y esta persona se sintió mal. Y en lugar de después ponerse un vestido bonito, ya no traía vestidos porque se sintió mal. Y con el tiempo dejó de venir porque eso fue muy impactante para esto. Entonces, error grandísimo. Porque me pregunto yo que le dijo eso, ¿qué estaba viendo entonces? Porque eso, a eso voy, ¿no? Ay, es que mire cómo viene. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Ah? Está viendo algo que no le importa. Entonces, como dices, la manera en la que voy a exhortar va a ser diferente. Porque curiosamente era la primera vez que esta persona se ponía un vestido porque venía a la iglesia. Lógicamente, no traía tal vez un atuendo presentable, modesto. Ya no me metería otro rollo a hablar de esto, pero voy a eso.
Yo he tenido que corregir personas en el liderazgo e incluso quitarles liderazgo porque se supone que ya saben, hay una madurez y considero esa madurez. Pero a un alma, a alguien que está aprendiendo, es diferente. Voy a lo que decía al principio, pero si te estás quedando enano y chaparro en el espíritu, eso ya no es mi culpa tampoco. Entonces hay gente que tal vez no va a recibir una exhortación y se va a enojar y se va a ir, porque también ha pasado. Pero eso ya depende de la relación con la persona. Si yo estoy utilizando la palabra de Dios, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, entonces entiendo que cuando dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, es que yo voy a tratar de persuadirte para que salgas del pecado y entres al camino de Dios. Y va a depender de la persona a la que esté exhortando, la forma en la que yo voy a exhortar. Lo que decías, han habido errores. No puedo agarrar este púlpito o este lugar y decir, hermano, ven, que sería un error. Hay maneras, hay formas. Vamos a ver un poquito de formas en lo que es el estudio, pero sí, tiene razón. Hay cosas que tenemos que tener cuidado porque la exhortación, la advertencia para que dejes o empieces a hacer algo, debe ser conforme a la persona. Les cuento un testichisme. Ya le tuve que gritar a una persona acá en la iglesia. ¿Ah? Ya tuve que gritarle a una persona. Tuve que llegar y decir, siéntate. Ay, se enojó. No, así quieres que te hable. Hasta entonces me prestó atención. ¿Sí me entiende? Pero es cuando la persona ya llegó a ese nivel. De lo contrario, ya soy bien tranquilo. ¿Sí? Pero porque consideré y entendí que las palabras blandas no lo estaban calmando. Entonces tuve que utilizar otra forma de llamar su atención y hacerlo escuchar. Préstame atención, esto te estoy hablando. Porque a veces eso es lo que debemos de considerar a la persona con la que estamos hablando. Exhortar, miren, Mateo 18 dice que si yo tengo un problema con mi hermano, que vaya con él a solas y lo exhorte, le llame la atención. Estás mal, debes de cambiar eso. Mira, hermano José, por favor, ya no haga eso. Si me hace caso y lo gano, he ganado un alma y sigamos adelante. Si no lo convenzo, si no pasa nada, entonces ve una segunda vez con uno o dos testigos, llámale la atención de nuevo con los testigos y si te hiciere caso has ganado a un hermano. Pero si no, el tercer y último paso de esto, tráelo a la congregación. Si ganas, has ganado a un hermano. Y si no, después dice la Biblia, entonces tenlo por gentil y publicano. Ahora, esto de gentil y publicano no es tirarlo al olvido y excomulgarlo de la iglesia. Aunque hay casos especiales donde Pablo incluso tuvo que excomulgar a alguien, pero no me refiero a eso. Tenlo por gentil y publicano este es un alma. Él no ha comprendido el poder de Dios. Hay que volver a reeducarlo. Entonces, como eres un alma, no te puedo tratar como un hermano en la congregación que ya sabe. Te debo de tratar y empezar a enseñarte otra vez de cero. Entonces, ese tipo de exhortación es la que tenemos que tener cuidado cómo va. Pero la Biblia nos da ejemplos claros bíblicos en los que podemos utilizar la palabra de Dios para hacerlo. Para que de esta forma entendamos lo que Hebreos 10 habla, que debemos de traer ánimo por medio de la exhortación. Sí, y clave de esto, si la exhortación no anima a la persona, hay que reanalizar la forma en la que estoy exhortando. De nuevo, si la exhortación no anima a la persona a seguir adelante, debo de analizar la forma en la que estoy exhortando. Porque no puedo poner mis sentimientos personales, porque a veces dan ganas de agarrarlos del pescuezo, ¿verdad? Dije en una iglesia, ¿cómo hablan de los pastores? Amén, dijeron todos. Sí, pero los congregantes no ayudan también. Es que a veces, hermano, como humanos también nosotros decimos, criatura de Dios. Tan bello el hermano.
como que lo mide uno a ver si me van a alcanzar las manos. Porque sí, somos humanos. Pero si me voy sobre ese sentimiento, cometo errores. El ánimo debe, perdón, la exhortación debe de animar a seguir adelante a una persona. Amén. Sigo. Entonces, dos cosas que debemos de hacer según Hebreos 10:25. No dejar de congregarnos, porque ahí empiezan los problemas. El alejarse de Dios, empiezan los problemas. El no venir a la congregación, empiezan los problemas. Y hermanos, y no es porque tengamos el lugar lleno o porque haya esto, no, es porque es bien para todos nosotros. Cuando, bueno, yo tengo ya mucho que gracias a Dios no puedo faltar a la iglesia, pero aun cuando no tenía un liderazgo, hermano, aun cuando no tenía que estar por obligación o por responsabilidad o por lo que fuera en la iglesia, a mí no me gustaba perder un día de iglesia, porque me hacía falta la presencia de Dios. Entonces, no dejar de congregarnos es una de las cosas que debemos de hacer. Y la segunda es exhortarnos. Y la exhortación, como todo lo que ya habla, es parte de la motivación a seguir a Dios. Es parte de buscar de Dios. Entonces, hermano, congregarse con otros creyentes incluye asistencia a los cultos de la iglesia. Es importante. Ay, ¿por qué se congregan tantos si Dios está en todo lugar? Sí, pero no en todo lugar te estás estimulando a las buenas obras. No en todo lugar te estás edificando. Además, hermano, de congregarse, también incluye una comunión con los creyentes durante la semana, una visita, una llamada, aún grupos pequeños. Grupos pequeños se le llama a lo que son células, reunirse a hablar de la palabra de Dios. Todo esto también es bueno para motivarnos a seguir adelante, hermano. Animarse también significa que le voy a llamar a alguien y le voy a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Mandarle un mensaje positivo. ¿Sí? Esto es parte también, hermano, de que no se llame solo cuando quiere hablar mal de alguien, sino para animarnos unos a otros. Tomarse una tacita de café. Son cosas buenas, hermano, una visita. Por eso, todo esto, hermano, estos contactos, estas situaciones que tal vez no son parte del currículum, o sea, las actividades de la iglesia, no son parte de lo que estamos haciendo en la iglesia, también ayudan y benefician. También son buenas, porque somos una familia. Entonces, estos contactos informales, le puedo decir, nos ayudan también a conocernos más entre hermanos, a saber de dónde viene el hermano José, de dónde viene la hermana María, de dónde viene el hermano Carlos, de dónde son. Porque al conocernos más, nos vamos a considerar mejor. Miren, si yo entiendo, por ejemplo, que en México hay ciertas palabras que son ofensivas, cuando estoy hablando con un hermano, le pregunto, ¿y usted de dónde es? De México. Automáticamente sé que las palabras que como guatemalteco chapín tal vez no son ofensivas para mí, pero entiendo que son ofensivas para mi hermano que tengo. Empiezo a quitarlas de mi vocabulario para no llegar a una ofensa. Y no se trata de que es que yo así hablo. No, señor. Porque mucha gente que me conoce por primera vez dice, ¿usted dónde es? De Guatemala. No se ve como guatemalteco. Y le digo, porque mi lenguaje español he tratado de ser neutral para no ofender, porque quiero animar y edificar a alguien. Tenemos hermanos que vienen de Sudamérica, ¿verdad? Y creo que de Centroamérica para arriba nos entendemos un poquito mejor, pero de Panamá para abajo como que el lenguaje cambió muy considerablemente y sigue siendo el español. Entonces yo he hablado, por ejemplo, con los hermanos Jamaica, que son los que se me vienen a la mente ahorita, y hay veces que el hermano o los hermanos dicen una palabra y yo les digo, ¿qué significa esa palabra? Y ya me la explican, porque tiene una tonalidad un poco diferente para mí, que yo no usaría, pero para ellos es algo bueno. Vean, hermanos, que cuando estuvimos en la reunión de varones, el hermano dijo algo que era como un halago, pero nosotros que no entendimos la palabra nos quedamos así como que, ¿será que se la regreso? Y le preguntamos, hermano,
¿Qué significa eso? Oh, que está bonito, que es muy bueno, que esto. Y, entonces ya nos sentimos mejor. ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Conociéndonos unos a otros. Entonces, esto de los convivios, hermano, de ir al comedor, de sentarnos a la mesa, es parte de esto también. Parte de conocernos, de saber del hermano. ¿Por qué? Porque si no, no voy a considerar cuando me toque exhortar a la persona. Si no, no voy a entender a la persona. Y yo se lo he dicho, a mí me gusta y lo empecé a hacer por inercia y después entendí que Dios me estaba haciendo hacerlo. Voy y saludo a todos y cómo estás y trato por lo menos de dar un saludo. No solo quedarme ahí sentado y ya. No. Todas estas contactos informales que tal vez no son parte de la liturgia, o sea, del programa de la iglesia, nos ayudan para conocernos unos a otros, para entender quién es la persona a la que quiero exhortar. Porque tal vez la vi haciendo algo malo y vengo, ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué? No. Pero tal vez para esa persona no era malo. Pero vengo con la palabra de Dios y le digo, es malo por esto tienes que cambiar. Cabezón, perdón, digo, hermano hermoso, bello. ¿Sí me entiende? Si tengo la palabra de Dios en mi vida. Entonces, eso nos debe de hacer. Ahora, ¿cada cuánto acostumbra usted a reunirse con otros creyentes? Así, esporádicamente. Aclaro, hermano, hasta lo escribí para que no se me olvide. No es hablar mal de otros, sino juntarse a edificarse con las reuniones. Porque si me junto con un hermano a hablar mal de otro, no se hace la cosa. No estamos actuando bien. Paz de Cristo. Pero si se va a juntar con un hermano y va a empezar a hablar cosas de Dios y va a empezar a conocerse, eso es muy bueno. Y eso no se debe de perder en Maranata. Estoy muy de acuerdo, hermano, con que usted se junte a platicar con un hermano de la congregación y tenga una conversación edificante, porque eso ayuda, eso beneficia mucho. No es lo mismo, hermano, sentarse a platicar aquí y tener que estar representando a la congregación a ir a la casa de un hermano y poder ver que somos simple y sencillamente humanos, que padecemos de las mismas cosas y poder tener una conversación con esa persona. Hermano, yo siempre lo he dicho, yo no llego a juzgar a la casa de nadie, ¿no? Como que Dios me curó los ojos para ver de todo, entonces a mí no me apena. Sí, yo entiendo porque hay gente que le da pena. Ahí va a venir alguien y empiezan a limpiar. No limpia siempre, no mueves las cosas. Entonces, conocer a las personas no es ir a juzgar donde viven y, ay, ese hermano, mira. No, tenemos maneras diferentes de vivir. Tenemos distintas circunstancias. Mire, escuché de alguien que llegaron a su casa y llegaron a reprender el espíritu de desorden porque vieron cómo estaba la casa. ¿Creen que esa persona regresó a la iglesia? Aparte le caen de sorpresa, ¿verdad? Y llegan a reprender el espíritu de desorden. Pues si así le gusta vivir, cada quien es feliz como quiera, ¿verdad? Paz de Cristo. Como que estoy pisando algunos callos, dijo alguien por ahí. Paz de Cristo. Entonces, hermano, de nuevo, es bonito reunirse, es bonito tener una taza de café con alguien. Cuando me quiera invitar, se la acepto, al lado de un pan, por supuesto. Pero es edificarnos, hermano. Es hablar cosas que nos levanten el espíritu, que nos ayuden a crecer. Perdón, me tronó ahorita aquí. Por eso es bueno tener grupos o ministerios en los cuales nos involucramos. Miren, jóvenes, young people, I get it. You may not think that having friends at church is good. Yo le estoy dando gracias a Dios porque los jóvenes se están uniendo acá en la iglesia y es parte de lo que hemos estado orando, de lo que le hemos estado pidiendo al Señor. Pero tenemos que entender que ser parte de algún ministerio, de un grupo en la congregación nos ayuda y nos beneficia mucho.
porque se aprende bastante. Ahí es la importancia, hermano, de abrir nuestros corazones para compartir en la obra de Dios, de no cerrarme, de que no me cae bien, de que, saber, no, no creo que encuentre algo, no, ir y comunicarnos, porque si no, ¿cómo te van a animar? Yo quisiera meterme entre los jóvenes, pero entiendo que ya no tengo 15. Ya no les aguanto el ritmo. Mire, ahorita caminando aquí ya me tronó el tobillo. ¿Te imaginas? Ahora corriendo allá cuando te andan tirando la pelota, ya no aguanto. Quisiera, pero ya no puedo. Pero entonces los jóvenes que ya están agarrando la onda, los más maduros, vente, ¿qué estás haciendo ahí? No te quedes con los viejitos. Déjalos que tomen su café ahí, vente, vente con nosotros. Vámonos los que todavía tomamos coca. Si es que un día, hermanos, hace años, imagínense, fue hace años. Y estamos en un buffet comiendo con todos los jóvenes de la iglesia y salimos con mi esposa a agarrar café. Les hablo en nuestros 20, apenas creo que acababa de nacer Caleb, si no, no sé si ya había nacido o no, ya había nacido. Y vamos a tomar nuestro cafecito contento y de repente una jovencita dice, ¿Coffee? At this time, eran como las 2 de la tarde, at this time. Y nosotros así como que hubo quien nos defendiera, hermanos. El jovencito que estaba enfrente de ella le dice, ni que no hubiera salido con viejitos antes. Así, así nos dijeron. Entonces entiendo, son jóvenes, es la importancia de que se una un ministerio, de que se una un grupo, de que no se concentren solo en estar ahí, en el teléfono. No, salgan, vivan la vida, disfruten. Alégrate, joven, en los días de tu juventud, para que cuando vengan los días malos no digas no tengo en ellos contentamiento. Eso significa que si te concentras ahorita en la presencia de Dios, te vas a volver algo diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Paz de Cristo. Hebreos 10:37 se adelanta un poquito, porque aún un poquito, ahí estaba en Hebreos, ¿verdad? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, hermano, hay una urgencia de reunirnos porque aquel día se acerca. Lo que leíamos al principio en Hebreos, en el verso 25, porque el día del Señor está cerca. ¿A qué día se refiere? A la venida de nuestro Señor Jesús. Si usted lee Tesalonicenses, si usted sigue leyendo lo que dice, ahí está hablando del momento donde Dios va a venir. Si lee Hebreos, nos está advirtiendo de la venida del Señor. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, animaos unos a otros, así como lo estás haciendo, es porque tenemos el entendimiento, familia, tenemos la comprensión de que nuestro propósito de estar en la congregación, en el templo, no es solo para recibir sanidad, liberación, que mi familia se esté bien, sino que nuestro propósito al final del día es llegar a la eternidad con el Señor, llegar al cielo. Entonces, si entendemos eso, hermano, si comprendemos esto del cristianismo, se lo puedo decir, entonces vamos a estar siempre con ese pensamiento, animarte, no te quedes, no seas así, vamos adelante, porque la venida del Señor está cada vez más cerca. Pero si no vinieran los 2000 y viene hasta el año 3000 el Señor, ¿por qué es que la venida del Señor está cerca? Porque un día más de vida es un día menos. Celebramos los cumpleaños, pero son los años que se le están yendo. Es un año menos. Si está destinado a vivir 100 años y tiene 20, le quedan 80. Pero la Biblia dice que los más robustos llegan entre los 70 y los 80. Los más portachones. Y nosotros los remendados, ¿cómo nos va a ir? Paz de Cristo. Paz de Cristo. ¿Cuántos años me quedarán? ¿Será que ya llegué a la mitad de mi vida? Y los de 50 ahorita están haciendo cuentas. ¿Y cuántos me quedarán a mí? ¿En qué ha invertido todos esos años? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Que es bueno analizar y pensar. No somos eternos en la eternidad. En este mundo no somos eternos. En este mundo están contados nuestros días. Llegará la primer muerte, la muerte física, y tendremos que entregar cuentas a Dios. Y todo lo que todo lo que hayamos llegado a hacer, se nos va a juzgar sobre eso.
toda la forma de vivir que tienen como jóvenes va a ser juzgada por el Señor. Yo siempre lo comparo a como cuando usted renta un carro. Si lo daña, va a tener que pagar. Vamos a tener que pagar. Paz de Cristo. Entonces, hermano, el animarnos unos a otros, el edificarnos, siempre es con la mentalidad a lo que vamos, a lo que queremos conseguir. O entonces, cuando llega la exhortación, lo que decía, si voy a exhortar a alguien, si le voy a llamar la atención a alguien, si así lo quiero poner, que eso traiga como fruto el animarlo a que llegue al cielo. Porque si lo animo a que se vaya de la iglesia, ¿para qué? No sirvió de nada. Paz de Cristo. Ese es el enfoque de la exhortación y de animarnos unos a otros, de que lleguemos todos juntos al cielo. Paz de Cristo. Pero entonces, ¿cómo nos animamos, hermano? ¿Cómo le da ánimo usted a su hermano? Porque esto es una batalla, echándole porras, mire, ¿eh? Porque esto es una batalla. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el cielo sufre violencia, una guerra, y solo los valientes lo arrebatan. El que se mete a la brecha, el que se mete a pelear, el que se pone la armadura de Dios, el que defiende. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero hay un ataque. Proverbios capítulo 12, verso 25. Proverbios capítulo 12, verso 25. Proverbios está después de Salmos. Iba a decir antes y dije, no, antes está Job. Y Salmos está casi siempre a la mitad de la Biblia. Proverbios 12, 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Qué es congoja? ¿Cómo? Preocupación, aflicción, dolencia, sentirse agobiado con una pesadez. Eso es una congoja. La congoja en el corazón del hombre lo abate, lo desespera, lo frustra, lo cansa. ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y cómo soluciono esto? En el problema en el que me metí. Y venimos congojados, venimos abatidos. Nuestro corazón está desesperado. Y el proverbista dice, mas la buena palabra lo alegra. Es la buena palabra. Él da palabras de ánimo, dice Proverbios. Animar a otros, hermano, es darle bonitas palabras. Es decir, hermano, ¿cómo se siente? Ay, me siento mal, fíjese que ya no aguanto este dolor, y que no sé qué, hermano, pero con dolor o sin dolor, Dios sigue siendo bueno, échele ganas, hombre, le va a pasar. Es que la medicina no me hace efecto, pues pídale a Dios que le haga efecto. No porque está ahí, fíjese que de eso se murió una señora que vivía allá. Peor cuando tienen todo. Híjole, de esa tos murió mi chucho, decíamos allá en Guate. Paz de Cristo. Es que hay que tener cuidado lo que uno dice. Ay, hermano, viera que una persona que conocí, viera lo que le pasó cuando. Y el otro hermano pobre, así como que, y eso me espera. ¿No? Y luego llega el otro ministro, así bien ungido. Señor, dale descanso eterno. Y yo, espérese, espérese, no, todavía no. Descanso aquí, el eterno todavía no. Paz de Cristo. Entonces, dar palabras de ánimo. La buena palabra es la que va a animar a los hermanos. Por eso, como la hermana Alma preguntaba, hay palabras que son hirientes, que uno dice, no, es que así se motivan. No, no, papito, hay que tener cuidado. Sí, yo sé que va a llegar alguien que va a necesitar una palabra un poco más fuerte, pero no todos. Por eso es la consideración de con quién estoy hablando, a quién le estoy hablando, con qué persona estoy compartiendo. Ahí mismo en Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. Es que aprovecho que lee la Biblia usted para tomar café. Proverbios capítulo 18, verso 21. Este texto le va a gustar. Mire, la muerte
y la vida están en el poder de y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Los frutos de cuál, hermano? ¿Cómo está aquel canto de la lengua? Ay, ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua. Paz de Cristo. El, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 28:1 nos aclara eso. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque lo que nosotros decimos tiene mucho efecto. Lo que nosotros hablamos tiene mucho poder. Jóvenes, esas cancioncitas que están escuchando con malas palabras tienen mucho efecto porque son palabras. Y el problema es de que esas palabras llegan a su vocabulario y las empiezan a usar ustedes también. No es hablar mal de mi familia, no. Pero yo le he dicho que una de las cosas que a mí me costó para entrar al cristianismo es que en donde me crecí con mis abuelos, ellos nos llevaban a la iglesia y todo, pero cuando se enojaban, soltaban una que otra palabrita por ahí. No fuimos, no, yo no fui una blanca palomita, eso lo aclaro, ¿verdad? Entonces sí los hacía enojar, pero mi argumento como hijo desobediente era, y así leen la Biblia, y así predican con esas palabras. Entonces a mí me afectó mucho. Hoy en día yo entiendo que yo fui el bruto, puedo decirlo así. Porque yo me hubiera, ellos me buscaban un bien en el nivel de conocimiento que tuvieron, pero me buscaban un bien. Y por eso, gracias a Dios que instruyeron a este niño cuando fui niño. Pero lo que aclaro ahora es, jóvenes, hermanos, es que el poder de la lengua no ha cambiado desde ese momento. Y lo que nosotros hagamos con esto tiene mucho, mucho poder. Por eso es que cuando preguntan, ¿qué tiene de malo la música del mundo? El poder que sale de acá. ¿Y qué tiene de malo que yo diga algo? Porque esto está hablando y tiene mucho poder. Y los que dicen malas palabras no entrarán al reino de los cielos. Así de simple y así de fácil. Entonces se da cuenta que debemos de tener mucho cuidado en la selección de cosas que entran acá, porque lo que entra acá sale acá. No es como los padres decimos que le entra aquí y le sale aquí. No, entra acá, se queda acá en la mente y tarde o temprano sale acá. Porque de la abundancia del corazón, lo que estamos metiendo, habla la boca. Cuando se enoja, no dice, ¡ay, el Señor es mi pastor! ¿O sí? ¿Ah? Cuando pasa uno haciendo una esquinita con el dedo chiquito, ¡ay, gracias, Señor, bendito eres! En esos momentos es en donde se acuerda de todo lo que va de Cristo. Entonces yo entiendo, hermano, porque somos humanos, pero a más palabra de Dios metemos, más palabra de Dios va a salir y menos del mundo va a salir. Así de simple, así de sencillo. Por eso hay que tener cuidado, porque la vida y la muerte nuestra está en el poder de la lengua. Nuestras palabras son poderosas para levantar el ánimo o para matarlo. Porque Proverbios 16:24 agrega que las palabras amables son como miel y medicina para nuestros cuerpos. Busque Proverbios 16:24, no lo leímos, ¿verdad? Proverbios 16:24. Las palabras amables son como miel y medicina para nuestro cuerpo. Lo dice Proverbios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, cuando alguien está enojado, háblele con dulzura, háblele tranquilo, háblele con suavidad. Padre Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando
Y el otro, no te muevas que yo. ¿Mm? Que es un disparate. Siervo del Altísimo, Dios te bendiga. Qué bueno eres. A ver, dime, háblame al corazón. A ver, ¿qué cree que la persona va a decir? ¿Ah? Ya vas a empezar con tus cosas. Sí, siervo santo. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero como no escucha eso, como no lee la Biblia, ¿qué va a decir, verdad? Paz de Cristo, hermano. Ah, ya me imagino a los jóvenes diciéndole así a los padres. Qué buen padre, va a decir. Ah, no, si les doy herramienta a los jóvenes, pero también cuando las usen en su contra no se va a quejar. ¿Ah? ¿Verdad que sí, hermanos? Paz de Cristo. Es que es para los dos lados, ambos dos, decía mi abuelo. Amén. Paz de Cristo. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Paz de Cristo. Ya llevamos una hora, hermanos.